¿Qué tal, queridos amigos? Ya viene la caravana de migrantes, la caravana del hambre podría llamarse también, porque no tienen forma todos estos que vienen marchando desde Honduras de ganarse la vida en sus países. Es un problema de la humanidad, como lo existe también en los países de Europa que tienen una rebazón seria de aquellos que vienen de la Europa del Este y buscan una mejor vida para ellos y sus hijos, o bien los marroquíes o los de Ceuta y Melilla que huyen hacia España, o bien los españoles que se van a Francia, ya no tanto como antes que llegaban hasta Alemania, pero también los mexicanos que tienen necesidad de irse a los Estados Unidos porque en su patria simple y sencillamente no pueden sobrevivir. Y de esta caravana, ahora de centroamericanos angustiados, hay miles de personas que quieren entrar por la fuerza a los Estados Unidos, por la fuerza del hambre, por la fuerza del dolor, por la fuerza de la impotencia. Este es un caso humanitario, pero también diplomático. Humanitario porque nadie puede negarle a otro su derecho a sobrevivir en condiciones mejores. No es posible negar este dogma fundamental de la vida humana. Pero sí es cierto que se conforma un problema diplomático serio, porque México no está en capacidad de rendir trabajos, fuentes de empleo para que estos centroamericanos permanezcan en México y no se estrellen con el muro de Trump, el doble muro, el que se está construyendo, que yo llamo el de la ignominia, y el muro militar, porque Trump no ha tenido más idea que militarizar la frontera y además amenazar con cerrarla, como para exigirle a México, como le exige en el plano de la guerra de las drogas, que ellos, o sea que nosotros, seamos los responsables de evitarles un problema mayor a los Estados Unidos. Nosotros no somos colchón de los Estados Unidos. No somos una especie de retención para que los Estados Unidos limiten sus actividades y sus condiciones de paso de aquellos que vienen desde Centroamérica o Sudamérica y que quieren buscarse en los Estados Unidos sustento. Ya demasiado tienen, dicen, con los mexicanos que llegan entre 800,000 y 1,000,000 al año en busca de trabajo. A estos mexicanos no se les puede encontrar trabajo en nuestro país. No tienen oportunidad. Están cada vez más lejos de la justicia y más cerca de la hambruna. Sin embargo, pese a ello, el presidente electo de México ha dispuesto, en un gesto humanitario y no diplomático, que se extiendan visas de trabajo a los centroamericanos que lleguen a nuestro país. No ahora, no se refiere a las caravanas, se refiere al futuro. Y esto crearía una enorme injusticia, porque mientras se acoge a los centroamericanos, no se resuelve el problema de los mexicanos que deben cruzar el desierto, primero las vallas y luego el desierto, para toparse con los buitres de la Border Patrol. Esto es algo que no estamos inventando, es algo que está en la sensibilidad de la piel. Miles y miles de personas en todo el mundo, millones diríamos, buscan refugio en países que supuestamente están mejor que el suyo y en donde supuestamente tendrán una vida mejor, sin darse cuenta de que en los países que los acogen los utilizan para hacer los trabajos más difíciles. No digo los sucios, porque en esto de los trabajos sucios generalmente los reclutados son miembros del ejército o de las policías, como hemos visto por ejemplo en el caso de Puebla. Pero
la verdad es que la miseria es la que moviliza al mundo en busca de una mejor existencia. Y a esto se le quiere frenar, porque tampoco los países de alta productividad, las grandes naciones imperialistas, Estados Unidos, Canadá en el norte, pueden abrir sus puertas de par en par a la inmigración, porque desgraciadamente, si esto ocurre, viene una inestabilidad terrible en materia política. De hecho, el cierre de las fronteras entre México y los Estados Unidos que pretende el señor Trump para evitar la arribazón de centroamericanos tiene fines electorales. Ya vienen las elecciones intermedias en los Estados Unidos en las que quiere, a como dé lugar Trump, por lo menos mantener el Senado bajo su control, o por lo menos, si no bajo su control, bajo el dominio del Partido Republicano al que pertenece. Y los demócratas pueden ganar la Cámara de Diputados. Y en esto está todo el drama de los centroamericanos que vienen caminando desde hace una semana desde Honduras y que pretenden atravesar el territorio nacional. El mexicano para llegar a los Estados Unidos. ¿Qué hacer con un caso tan dramático? ¿Cerrarles las puertas? ¿Evitar a toda costa que entren quienes buscan nada más el aliento de una existencia mejor? Preocuparnos, y esto debiera ser prioridad, de todos los mexicanos que son perseguidos, a veces muertos, en el desierto o en las riberas del río Bravo, para evitar que entren a ese mundo mágico que se nos ha dibujado que son los Estados Unidos. Humanitariamente tienen derecho a violar las fronteras. Sí, tienen derecho. Porque primero es la vida que esa geopolítica de los límites territoriales. Diplomáticamente no pueden entrar, porque se tiene que proteger a los nacionales de cada país. Es una lucha entre el humanismo y la diplomacia, entre el gobierno y el derecho a la vida. Ustedes, amigos, ¿por qué se inclinan? Digámoslo, siempre con cero cobardía.